suaves y desiertas explican borrones. Este es bien cervantino en favor de la estética de Aristóteles. La renuncia a lo improbable recibe en los dos tercetos siguientes los límites en que deben ser aceptados y enuncian la posición verdaderamente cervantina. Continúa Cervantes. ¿Cómo puede agradar un desatino si no es que de propósito se hace, mostrándole el donaire de su camino? Que entonces la mentira satisface cuando verdad parece y está escrita con gracia que al discreto y simple place. Otra vez la recepción del lector y el gusto del lector por la obra es lo que la hace valiosa. No es pues la probabilidad la única cualidad que define al arte, con sus propuestas, que se puede darse en la literatura, como su propuesta Sancho, vuelvo al pacto, en el pacto que recordé al comienzo de esta conferencia, Don Quijote la excluye como criterio para juzgar el valor de la obra narrativa. Su valor debemos situarlo en el terreno de la percepción. De lo que se trata entonces es de las condiciones requeridas para que su aceptación por parte del lector, que no será, por supuesto, el criterio que determine su veracidad. Los pasajes relacionados con las narraciones de Don Quijote y Sancho nos ponen ante la necesidad de darles otra interpretación. Puede concebirse que en realidad es el placer logrado en la lectura el único valor de la novela, como parece deducirse de los pasajes de las obras de Cervantes. En el prólogo de la Galatea afirma que su intención es agradar, su intención al publicar esta obra era la de agradar, como lo fue la de la publicación de Don Quijote, dar un objeto de entretenimiento al ocioso lector. Pero es en el prólogo de las novelas ejemplares donde señala la dirección propia de abordar el problema. Copio un pasaje por parecerme esencial para clarificar el pensamiento de debate. Me ha llamado la atención el prólogo, que casi nunca he visto señalado ese prólogo en los estudios que se han hecho, y voy a leerlo. Dice así, vuelvo a decir, esta obra fue escrita a la parte del Quijote. Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barras, digo, sin daño del alma y del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan. Voy a ser aquí muy conciso. Una mesa de trucos. Esto es un juego, una especie de mesa de billar, según la define el psicógrafo español Sebastián de Covarrubias, estricto contemporáneo de Cervantes, del que Cervantes sabía de qué estaba hablando. Y el tesoro de la lengua sale más o menos entre las publicaciones de las dos partes del Quijote. Sabemos que el juego es un conjunto de reglas que se realizan en la medida en que se juega. Esto quiere decir que es simplemente una virtualidad que solo a través de los jugadores logra una posible realidad entre muchas otras. Por eso, si nos atenemos a las palabras de Cervantes, nunca habrá una única lectura de una obra literaria, ni siquiera cuando un mismo lector ejecuta en diferentes épocas diferentes lecturas de un mismo libro. Don Quijote de la Mancha, la novela de Miguel Cervantes,
La que he hablado en esta conferencia es un buen testimonio de este fenómeno, pues son muy diversas las lecturas que a lo largo de los 4 siglos de haber sido publicada nos ofrecen los críticos y los ilustradores, yo subrayo la palabra ilustradores, de sus aventuras. Y por eso también el pacto que Don Quijote propone a Sancho es una actitud más inteligente para penetrar en el sentido de la narración. Un jugador lo que hace es responder a un problema que le plantea el contrario, respuesta que a su vez constituye un nuevo problema. Si es así, el lector, entonces, en cuanto jugador, tiene un papel fundamental en la constitución del sentido de la obra literaria. Creo que ha sido la primera vez que un escritor plantea el problema de la recepción de su propia obra en términos no de simple espectador, de simple espectador de una representación, sino de participante en el acto de dar sentido. Ya voy a hacer una referencia para terminar a un libro, pero sin alargar. Anthony Closs, este libro es de los más recientes sobre Cervantes, se publicó hace unos 8 años. Anthony Closs llama a la novela de Cervantes novela abierta, que es prácticamente lo que estamos diciendo acá. En su libro titulado La concepción romántica del Quijote, en el que estudia la lectura que se ha hecho de ella desde el siglo XVIII hasta el XX. Su título se explica porque fue a partir del romanticismo alemán cuando comenzó a leerse Don Quijote desde puntos ideológicos distintos. Antes del siglo XVIII se lo leía únicamente como un libro de entretenimiento, de una comicidad desbordante, pero con los contenidos simbólicos que introdujeron los alemanes en su lectura. La historia de la recepción de Don Quijote cambió radicalmente. El libro de Closs es realmente apabullante en sus análisis y en la erudición que maneja para sustentar sus tesis, y muestra paso a paso la manera como se lo ha leído en las principales tradiciones culturales de Europa: la española, la inglesa, la alemana, la francesa. Hasta aquí llego. Bueno, tenemos un rato para escuchar las preguntas que ustedes tengan para hacerle al profesor Sierra, quien quiera. Entonces, en el arte de la novela, Kafka resaltaba también ese valor que ha perdido la novela en nuestros días, que es de ser divertimento, de ser goce, de producir placer. En el arte de la novela de Kundera. No, si es que se me cruzaron los cables. Sí, afortunadamente. Sí, sí hay como cierta tendencia a eso, ya, pero por otra parte pues hay mucha novela que... El problema ahora es que la novela que quiere ser este tipo de divertimiento se ha revolucionado mucho, ¿sí? Esa es la cosa. Y sí, pero no ha dejado de serlo. Uno lee una novela como la de García Márquez, que es una novela asombrosa, y la lees por gusto, ¿sí? por la dirección que propone. Aún una novela tan compleja como Rayuela, ¿sí? Y Rayuela le exige al lector trabajar conjuntamente, ¿sí? Y hay muchas
Ya, por ejemplo, a partir de un siglo después, un poco más de un siglo, con Stanzandi claramente lo dice, es que yo busco que el lector me ayude a dar sentido a lo que estoy diciendo, que sea un lector actuante, que actúe en el proceso. Yo no niego que la novela es para, y me gusta de la novela, uno se divierta con ella, pero también es la otra, lo ideal es que se tiene que tener que respondan a los dos imperativos, que es lo que se hace desde ¿no? Eso es lo que solo quería hacerle una pregunta, o más bien, como a partir de su charla, desarrollar un par de cosas y usted me dirá si me estoy volviendo loco o si el asunto tiene algún tipo de asidero. Yo siento un poco que en la charla, digamos, se contraponen en cierta medida las visiones, la visión de Aristóteles, que sería la visión de la obra literaria como mímesis, y la visión de Cervantes también, que es la de la obra literaria y la novela como un objeto de placer, como un objeto de gusto, y sobre todo el hecho de que la recepción es un criterio de la valoración de la obra, ¿no? Bueno, quisiera plantearle varias preguntas, a ver usted qué opina. Por supuesto, Aristóteles dice que la mímesis es una forma de conocimiento, ¿no? Y por ahí va la primera pregunta. ¿Estaría uno también pensando que cuando Cervantes habla de verosimilitud, etcétera, está también pensando en alguna forma de conocimiento? Ahora, si es así, y aquí viene mi hipótesis, esa ironía de Cervantes no consistiría quizás en el hecho de que Quijano ha leído las novelas de caballería de manera aristotélica, de manera que lo que él ha pretendido es conocer el mundo, y por supuesto su visión del mundo ya todos la conocemos, no corresponde exactamente con ese mundo. ¿Usted qué opinaría al respecto? Sí, Quijano quisiera eso, por lo que te está viendo Cervantes burlándose de esa actitud. Sí. Primero que todo, Aristóteles habla también de mímesis, imitemos y con imitación tendremos prácticamente todo el bagaje para escribir, no descarta. Sí, aunque uno yo mi pregunta desde la ciudad, había que mirarla más bien entre esa ironía de Cervantes, y yo le respondo con la primera, si es como usted dice, entonces es un irónico. Hay otro problema aquí en la pregunta, y es esto. Esta es una idea de Casalduero. Casalduero prescinde de hablar de la primera parte del Quijote y la segunda parte del Quijote, sino el primer Quijote y el segundo Quijote, en realidad son dos obras distintas. Y en realidad uno mira que las dos obras son dos obras distintas. El comportamiento de Don Quijote en la una y en la otra son completamente distintos. En la una está muy dominado por su locura, en la otra es una persona mucho más reflexiva, aunque le da como caballero andante.
Y en la primera, en la segunda, lo vemos siempre, lo pone de levante a actuar en muchos cultos. Por ejemplo, en la casa del caballero del Verde Gabán, o en el mismo Palacio de los Duques, ¿sí? Lo vemos siempre actuar así. Y hay mucho menos transfiguración del mundo de la que hay en el primero, donde sí hay mucha transfiguración. Y en la segunda, además, nos encontramos con esto, una reflexión sobre su propia vida, sobre su propia biografía, primero en una conversación con Sansón Carrasco, cuando Sansón Carrasco habla que salió ya a la vida, la primera parte de la primera novela, y se empiezan a hablar de que bueno, y esto otro, y se van Don Quijote dijo, pero eso no lo debió haber puesto porque eso es superfluo, en fin. Y en la segunda, cuando ya era final, supo que circulaba Quijote y Avellaneda. Entonces empieza también una conversación con Álvaro Capurte sobre ese Quijote y sobre las necesidades de ese Quijote. Y toma una decisión para hacer que ese otro autor se contradiga y él no viajara a Valladolid, ¿sí? Donde iba no sé, había otra parte de la pregunta. Además no sé si le estoy respondiendo. Sí. No, la pregunta se limitaba a eso, la cuestión de ese Quijano como aristotélico, pero entonces en la segunda parte, no pasa en la segunda parte que Don Quijote de hecho critica muchísimo el de Avellaneda, también porque no es verosímil, ¿no? Sí, no es porque no sea verosímil, sino porque no es verdadero. Y no es una verdad en el sentido histórico de la palabra, y está contando la historia. Pero recuerde que en la primera parte él habla de la verdad, una verdad fuerte, que no necesariamente coincide con el acontecimiento de algo, ¿sí? Sino más bien de un universal, por así decirlo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, es que también hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, esa cita, ese pedazo, es absolutamente maravilloso, en el que Sancho le cuenta a Don Quijote de Dulcinea, ¿no? Y le dice, ¿no? Pues que ella recibió la carta y bueno. Pero lo curioso es que Sancho tampoco entregó la carta, es decir, todo eso también se lo inventa Sancho. Entonces, sí, todo eso se lo inventa Sancho. Sancho se inventa eso, se inventa que él conoció a Dulcinea, inventa que, bueno, él le dice que tiene que llevar esta carta, y la carta está aquí, y si no es que yo me la aprendí de memoria ahí, y la copia, sí. Una excelente invención de Sancho. Sancho en todo momento está inventando. ¿Sí? Y se está de alguna manera se encariña con Don Quijote, pero de alguna manera también se ríe de él. Se ríe cuando él le presenta a Sancho que es la aldea, ¿sí? Eso es un pasaje bellísimo. Cuando él le comenta el viaje al Toboso y le comenta
lo que estaba haciendo Dulcinea es extraordinario el pasaje. Y es extraordinario también la manera como Don Quijote va transfigurando todo lo que el otro le dice. Lo va convirtiendo en otra cosa, en otra. Cuando se dan los latigazos, está dando los latigazos constantemente. Pero yo quería hablar de ese pasaje en el que Sancho inventa las cosas, porque las inventa, digamos, en tono, ¿cómo lo llamamos? Inventa una realidad que en todo caso es vulgar, es cotidiana, mientras que Don Quijote la reinventa, ¿no? A través pues, de su propia imaginación. Eso yo quisiera conectarlo con algo y también escuchar su opinión, profesor. Hay un crítico norteamericano que pues, seguramente se conoce, Harold Bloom, que dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, mientras que uno tiene en la otra cara del barroco, por llamarlo así, en el caso de un Shakespeare, una serie de sujetos cuyo conocimiento de sí mismos se desenvuelve a través del diálogo consigo mismos, lo que uno tiene en Don Quijote es algo absolutamente maravilloso, y es que los dos sujetos, Don Quijote y Sancho, aprenden del otro, aprenden a través del diálogo. Y en este caso su hipótesis, pues, que además me parece maravillosa, ¿no? De que Sancho aprende un poco el código de Don Quijote a través de la forma en que él idealiza la realidad. Sí, en realidad eso es así. Eso es un aprendizaje mutuo. ¿Sí? Y recuerde el pasaje como gobernador, como lo hace con los principios que le dio Don Quijote, no supo asimilar. Y Don Quijote de alguna manera también, hay a mí esta expresión no me gusta, por ejemplo, un poco eso, la santificación de Don Quijote, la hipnotización de Sancho. Lo que pasa es que las palabras santificación y hipnotización tienen una connotación metafísica que no es válida acá, de ninguna manera válida. Y más bien la alternancia de caracteres que llevan se vuelve a su carácter primario, ¿sí? Sí, pero su carácter primario, pero sí se van atenuando esa relación. Bueno, entonces muchísimas gracias por su asistencia, no solamente a la sesión de hoy, sino a las anteriores, por su persistencia, y esperamos que estén satisfechos con lo que hubo este semestre y que atiendan a una siguiente invitación, que seguro la habrá. Hasta luego. Ahí, señora. Las conferencias fueron excelentes, nos nutrieron muchísimo, pero también me dejaron muchas cosas empezadas. Es decir, fue como un aperitivo de cada uno de estos señores que nosotros no conocíamos, filósofos y eso, al menos yo. Y me parece que debería haber una segunda parte, porque apenas siento que esto es un aperitivo y me falta el plato principal del proyecto. Gracias, vamos a tomar en cuenta sus sugerencias. Yo sugiero que si por ejemplo se pone el señor Quijote así con el profesor y se analiza todo ese Quijote filosóficamente, sería muy interesante. Gracias. Ustedes van a recibir unas copias audiovisuales en un disquete, en un CD, que pasarán a recogerlas seguramente pronto en el lugar en el que de comunicación, de educación continuada les indique, ¿cierto? Bueno.